Brenda Separd se sentó en la cocina, agarrándose al borde de la encimera, la mente acelerada mientras anticipaba la confrontación que se había ido gestando en silencio durante años. A los 72 años, había pasado décadas forjando una vida de independencia y orgullo sereno junto a su difunto esposo John, una vida construida con trabajo, planificación cuidadosa y la convicción de que una persona podía mantenerse en pie sin pedir nada a los demás. Se había entregado a su familia, criando a su hijo Jeffrey con paciencia incansable, guiándolo durante la niñez y la adolescencia, inculcándole valores de responsabilidad, honestidad y autosuficiencia, solo para darse cuenta de que el hombre que estaba al otro lado de la puerta ya no era el chico que ella conocía. La expresión de Jeffrey era serena pero rígida, la mandíbula tensa, los ojos fijos en ella con una intensidad desprovista de calidez, mientras que a su lado Janice cruzaba los brazos y esperaba en silencio, con una postura que declaraba su total apoyo a él. El peso de sus expectativas la oprimía, pero Brenda no se inmutó. Recordó los años de entrega, cubrir facturas, ayudar con la compra, asistir a actos escolares, encargarse de tareas que no le correspondían, sacrificar pequeños placeres y planes personales, todo para apoyar la vida que su hijo había construido, y comprendió ahora que la deuda de gratitud que esperaba recibir nunca existió. Siempre se dio por sentada. Y, sin embargo, a pesar de la rabia que debería haberse levantado en su interior, Brenda sintió una calma extraña, una resolución constante formándose en el hueco dejado por la traición. Pensó en John, en la vida que habían construido desde la nada, en las reglas por las que habían vivido, trabajar duro, ahorrar con cuidado y proteger la propia independencia por encima de todo. No era arrogancia, era supervivencia. Y ahora, ante la exigencia de que entregara sus ahorros ganados con tanto esfuerzo para la matrícula privada de sus nietos, como si su vida y seguridad fueran desechables, Brenda comprendió que la elección ante ella era clara. No se trataba de elegir entre egoísmo y generosidad, era elegir entre la rendición y el respeto propio, y ella no se rendiría. Cada recuerdo de su esfuerzo, cada hora dedicada a garantizar la estabilidad de la familia, cada sacrificio silencioso hecho sin reconocimiento, alimentaban ahora su decisión. No permitiría que las mismas personas a las que había cuidado la empujaran a la conformidad, ni dejaría que la vida que ella y John habían construido fuera desmantelada por conveniencia o estatus. En ese momento, Brenda entendió que la independencia no se concede, se toma, se reclama y se protege. Se marcharía si fuera necesario. Se reclamaría a sí misma. La maleta que había guardado para viajes de antaño ya estaba sobre la cama en su mente, empacada no con indulgencias, sino con lo esencial de una vida que tenía la intención de mantener en sus propios términos. Sintió que la anticipación se asentaba en determinación, una comprensión clara e inquebrantable de que ningún argumento, ninguna súplica, ninguna manipulación la haría renunciar a lo que había ganado, y que esa elección, una vez tomada, definiría el resto de su vida. Nada importaba más que esta afirmación silenciosa pero inflexible de su derecho a existir sin compromisos, y Brenda supo que estaba lista. Brenda se levantó de la encimera de la cocina con una lentitud deliberada, el corazón sereno a pesar del nudo de tensión alojado en lo más profundo de su pecho, y avanzó por el estrecho pasillo hacia el dormitorio que le habían asignado cuando se mudó con Jeffrey Janice, una habitación que nunca había sentido como suya, un lugar funcional pero vacío, con una cama individual, una cómoda y el tenue eco de su presencia en lugar del calor de pertenencia. Se detuvo en el umbral, respiró hondo y abrió el armario donde le esperaba su vieja maleta azul marino, la misma que había usado tras la muerte de John, la que había llevado solo esperanza y recuerdos en viajes que hacía tiempo había dejado atrás, y comenzó a seleccionar metódicamente lo que llevaría, no por sentimentalismo sino como un acto de recuperar su autonomía, doblando algunas prendas esenciales, colocando con cuidado su Biblia de páginas dobladas y versículos subrayados, deslizando la colcha que la madre de John había cosido. Para ellos el día de su boda, junto con una fotografía de John sonriendo en el muelle de pesca el verano antes de morir, cada objeto un recordatorio tangible de una vida construida con esmero, paciencia y esfuerzo inquebrantable, mientras fuera de la puerta de su dormitorio los sonidos amortiguados de la normalidad continuaban. Las risas de los nietos jugando en el piso de arriba, Janice moviéndose por la cocina con sus movimientos agudos y eficientes, la voz de Jeffrey resonando ocasionalmente. Desde otra habitación, todo recordatorios de que la vida había seguido sin pausa mientras el sentido de pertenencia de Brenda, su lugar en la casa y sus contribuciones habían sido absorbidos en silencio por las expectativas de los demás. Mientras empacaba, reflexionó sobre la erosión gradual de sus límites, los innumerables pequeños favores que habían comenzado como actos voluntarios de amor y se habían transformado en obligaciones asumidas, las facturas de electricidad y del seguro del auto, que había cubierto en silencio, las compras que había hecho para evitar quejas, las tareas que había asumido para asegurar que la casa funcionara sin problemas, y se dio cuenta de que nada de eso había sido reconocido o apreciado como ella esperaba.
Porque los roles que había asumido de buena voluntad habían sido absorbidos por un sentimiento de derecho por parte de quienes más había cuidado, dejándola invisible en fotografías, no reconocida en celebraciones y dada por sentada en la vida diaria. Recordó los primeros días de su estadía temporal, cuando Jeffrey la había invitado a mudarse tras la muerte de John, prometiendo que sería un arreglo breve para ayudarla a superar el duelo, una promesa que lentamente se volvió permanente mientras ella aportaba dinero, tiempo y trabajo sin queja, hasta que la línea entre apoyo y explotación se difuminó tanto que ya no podía distinguir entre generosidad y coacción, y ahora, ante el ultimátum de entregar sus ahorros o marcharse, comprendió con dolorosa claridad que la única manera de protegerse, la única manera de preservar la dignidad que había llevado consigo durante décadas de esfuerzo y sacrificio, era elegirse a sí misma por encima de la familia a la que había cuidado, y al cerrar la cremallera de la maleta, sintiendo su peso equilibrado contra la ligereza de su decisión, reconoció que este acto no era egoísmo sino supervivencia, no rebeldía sino la justa afirmación de límites que habían sido ignorados por mucho tiempo, y se sentó al borde de la cama un momento, dejando que la realidad se asentara, reconociendo el alivio que reemplazaba la ira y la tristeza que esperaba sentir, entendiendo que irse no sería el fin de su historia, sino el comienzo de un capítulo en el que recuperaría su autonomía, su voz y su derecho a vivir en sus propios términos, libre de ultimátums y expectativas inmerecidas, un capítulo donde sus años de devoción y trabajo duro finalmente podrían servirle a ella misma en lugar de ser explotados. Y con una exhalación medida, Brenda se levantó, tomó la maleta a su lado y se preparó para dar un paso hacia un futuro definido no por las exigencias de otros, sino por la fuerza serena e inquebrantable que había cultivado a lo largo de una vida de amor, trabajo y resistencia, sabiendo que, cualesquiera que fueran los desafíos por venir, los enfrentaría con la misma fortaleza que la había sostenido en cada prueba, pérdida y momento de sacrificio no reconocido, y que esta decisión, por difícil que fuera, era el acto más fiel de respeto propio que había realizado jamás, un testimonio de las lecciones que John le había inculcado, de los valores con los que habían vivido y de la mujer que siempre había sido bajo las capas de obligación y compromiso impuestas por quienes habían olvidado lo que significaba honrar las manos y el corazón que habían construido la base sobre la cual ahora descansaban sus vidas. Brenda caminó lentamente hacia la puerta principal, cada paso medido, como si marcara el ritmo con el peso de la decisión que acababa de consolidar, la maleta a su lado como una manifestación física de la determinación que había crecido en silencio dentro de ella, y al pasar junto a las paredes del pasillo cubiertas de fotografías familiares, sus ojos se detuvieron en los rostros sonrientes de los nietos y en celebraciones a las que había contribuido pero de las que había estado en gran parte ausente, dándose cuenta de que la vida en la que se había invertido se había convertido en un escenario donde su presencia era invisible, sus esfuerzos dados por sentados y sus sacrificios no reconocidos, aunque ahora esas mismas paredes parecían resonar con las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida, que el amor sin límites podía ser explotado, que la lealtad sin respeto podía ser manipulada y que darlo todo a los demás sin preservar un sentido de sí misma podía conducir a la desaparición de la persona que había dado con tanta libertad. Recordó cada ocasión en que su generosidad había sido asumida en lugar de apreciada, los cientos de veces que había pagado en silencio facturas, compras, ropa, actividades extracurriculares, y nunca había recibido un agradecimiento, nunca una palabra de reconocimiento, solo la expectativa de que seguiría sirviendo, y entendió que no era pura malicia por parte de Jeffrey y Janice, no del todo, pero el efecto acumulado de darla por sentada había creado una situación en la que su valor se medía únicamente por lo que podía aportar económica o físicamente, una dolorosa revelación que se apretaba en su pecho con tristeza y claridad, y al llegar a la puerta, su mano se detuvo sobre el pomo un instante, absorbiendo la enormidad de dejar un hogar que había ayudado a mantener, un hogar en el que había invertido, un hogar en el que se había entregado al bienestar de otros mientras su propia presencia se minimizaba, pero a pesar de la punzada de pérdida, no sintió vacilación, solo una certeza profunda y firme de que actuaba en su propio interés por primera vez en décadas, una certeza nacida del conocimiento de que la supervivencia y el respeto propio debían anteponerse a la complacencia, que el amor sin límites podía ser corrosivo y que la independencia era un derecho, no un privilegio a debatir. Recordó las conversaciones con John en los momentos tranquilos de su matrimonio, su insistencia en que podían confiar en sí mismos, en que la seguridad y la dignidad se ganaban con trabajo duro, perseverancia y disciplina, y sintió su voz guiándola ahora, instándola a proteger lo que habían construido, a negarse a permitir que su legado fuera disminuido por el derecho o la conveniencia, y cuando finalmente agarró el pomo, el peso de la maleta la ancló, un equilibrio entre pasado y futuro, entre lo que había dado y lo que ya no entregaría, y salió, el aire fresco encontrando su rostro no como una intrusión sino como un recordatorio de que había elegido, con firmeza, recuperar el control de su propia vida,
y con cada paso por el porche y a través del umbral hacia la entrada, sintió que los años de expectativas acumuladas y trabajo invisible se desvanecían, reemplazados por una tranquila euforia que no provenía de triunfar sobre otros, sino de vencer la compulsión interiorizada de sacrificarse, una liberación que llevaba consigo tanto tristeza por lo que ya no sería como emoción por la autonomía que durante tanto tiempo se le había negado. Recordó las incontables veces que había equilibrado sus propias necesidades contra las demandas de los demás, priorizando facturas, horarios, comidas, citas y eventos por encima de su propio bienestar, seguridad y descanso, y comprendió que el dolor de marcharse no se trataba realmente de la partida, sino de reconocer el desequilibrio que había existido durante tanto tiempo y finalmente elegir corregirlo, afirmando que su vida, su futuro y su dignidad no eran negociables, que las décadas de trabajo, ahorros y cuidados eran suyos para preservar, y que ningún ultimátum, ninguna culpa y ninguna expectativa podrían despojarla del derecho de decidir cómo gastar sus recursos y sus años restantes, y mientras las ruedas de la maleta repiqueteaban contra el pavimento de la entrada, marcando el ritmo de una decisión plenamente asumida, se dio cuenta de que por fin se veía con claridad, no como cuidadora, no como facilitadora, no como una figura de fondo en su propia historia, sino como una mujer cuyas contribuciones eran invaluables, cuyo valor era inherente y cuyo futuro, por incierto que fuera en la logística, ahora estaba libre de coacción, y aun mientras se alejaba en coche de la casa que alguna vez había considerado su refugio temporal, no sintió arrepentimiento, solo la compleja mezcla de emociones. Dolor por las ilusiones perdidas, alivio por recuperar su autonomía, orgullo sereno por su firmeza y una determinación firme de que la vida que tenía por delante estaría guiada por sus propios términos, sus propias decisiones y el conocimiento de que el amor, el respeto y la dignidad personal debían coexistir, y que una vida vivida para otros a costa de la propia dignidad no era una vida verdaderamente vivida. Una verdad que Brenda había finalmente abrazado en su totalidad al avanzar hacia un futuro definido por la independencia, la seguridad y la inquebrantable protección del legado que ella y John habían creado juntos. Brenda estacionó su auto al borde de la carretera, el pequeño motel iluminado suavemente bajo la luz ámbar del letrero de neón que indicaba vacantes, y mientras arrastraba su maleta por el estacionamiento de grava hacia la recepción, una extraña mezcla de temor y liberación recorrió sus venas, cada paso recordándole que había salido de una vida dictada por las expectativas de otros y entrado en una vida que ella sola podía moldear, que por primera vez en décadas, sus decisiones serían propias y no condicionadas por las sutiles presiones de la obligación o la culpa, y cuando el joven en el mostrador le entregó la llave de latón de la habitación 7, sintió la simplicidad del gesto resonando con un significado profundo, un símbolo tangible de autonomía, un pequeño emblema metálico marcando el umbral entre la conformidad y la autodeterminación. Y al entrar en la habitación, Brenda se permitió un momento para apreciar el modesto espacio, las camas individuales con sábanas bien arregladas, las cortinas florales, la pequeña mesita de noche con lámpara, todo ordinario en apariencia pero extraordinario en su significado porque por primera vez, cada rincón de esa habitación era solo suyo, libre de intrusiones, libre de expectativas silenciosas y demandas invisibles que habían marcado los últimos 3 años de su vida. Y al colocar la maleta en el suelo, acarició su exterior liso, sintiendo sus contornos como si fuera un salvavidas que conectara a la mujer que había sido, con la que estaba convirtiéndose, y la abrió nuevamente para asegurarse de no olvidar nada. La Biblia con páginas suavizadas por décadas de devoción, la colcha cosida por la madre de John, la fotografía que capturaba un momento de risa congelado en el tiempo, los pocos vestidos que había seleccionado cuidadosamente por comodidad y dignidad más que por apariencia. Y cada objeto le recordaba una vida vivida con cuidado, trabajo y sacrificio, una vida que había sido suya antes de ser absorbida por la conveniencia de otros, y sentada al borde de la cama, Brenda respiró hondo y sintió la primera verdadera liberación que había experimentado en años, una liberación no de ira o amargura sino de reconocimiento, claridad y satisfacción por reclamar una parte de su vida que había sido erosionada silenciosamente por familiares bien intencionados pero con derecho. Y al recostarse contra el cabecero, pensó en las mañanas que se había levantado antes que nadie en la casa de Jeffrey, preparando desayunos, empacando almuerzos, organizando horarios, pagando cuentas y atendiendo una interminable sucesión de pequeñas crisis, cada una pequeña por sí sola pero acumulativa en su demanda de tiempo, energía y espíritu, y comprendió con una claridad agridulce que todos estos actos, hechos con amor, habían pasado desapercibidos. Se habían convertido en hilos invisibles en el tapiz de una vida donde su presencia se esperaba pero sus necesidades y deseos se ignoraban, y por primera vez sintió el peso completo de esa invisibilidad, el silencioso reconocimiento de un trabajo no apreciado, un amor asumido pero nunca correspondido en reconocimiento, y entendió que aunque el amor a menudo exige sacrificio, también requiere respeto, límites y reconocimiento, sin los cuales incluso la devoción más profunda puede ser malinterpretada como un recurso infinito para consumir,
y Brenda sintió el poder de esa realización asentarse en su pecho como una semilla echando raíces, una semilla que prometía resiliencia, independencia y respeto propio, y tras una larga pausa, se levantó para prepararse una pequeña taza de café en la diminuta máquina de la esquina, no porque necesitara cafeína, sino porque el acto simbolizaba recuperar el control sobre los aspectos más simples y cotidianos de su día, la libertad de tomar decisiones por sí misma sin interrupciones ni expectativas, y mientras bebía el café tibio, reflexionó sobre los años con John, sobre las silenciosas lecciones de trabajo, disciplina y respeto mutuo que habían vivido, los domingos equilibrando la libreta de cuentas, las noches cargando herramientas a casa, el trabajo práctico que había construido no solo un hogar sino una vida de estabilidad, y se dio cuenta de cómo esas lecciones habían guiado profundamente sus acciones y decisiones incluso cuando John ya no estaba presente físicamente, guiándola ahora en el acto de alejarse de una situación donde sus esfuerzos y recursos eran explotados, y reconoció que su decisión de irse no era una ruptura familiar sino una recuperación de los principios que siempre habían valorado, una reafirmación de que el respeto propio y la dignidad no son opcionales, que son la base sobre la cual deben construirse relaciones significativas, y al mirar alrededor de la modesta habitación, sintiendo el silencioso zumbido de las luces fluorescentes y el leve aroma a limpiador de limón en el aire, entendió que estaba en un nuevo umbral, uno que requería coraje pero ofrecía libertad, un espacio donde podía redefinir su vida según sus propios términos, donde la acumulación de décadas de experiencia, amor y trabajo duro podría servirle a ella misma por primera vez sin compromisos, y al dejar la taza y sentarse en la silla junto a la ventana, se permitió imaginar lo que podrían traer el día siguiente, la semana siguiente y los meses venideros, imaginando una vida no limitada por las expectativas de otros sino enriquecida por sus propias elecciones, una vida donde podría disfrutar de pequeños placeres sin culpa, tomar decisiones sin miedo y saborear la autonomía que se le había negado durante demasiado tiempo, y en esa contemplación silenciosa, Brenda sintió una profunda mezcla de tristeza por la pérdida de la intimidad familiar que había anhelado, alivio por la liberación que había logrado, orgullo por la firmeza mostrada y un optimismo cauteloso por el futuro que ahora daría forma con deliberación, sabiduría y la inquebrantable afirmación de su valor. Y comprendió que este momento, aparentemente ordinario, era en verdad extraordinario, un punto de inflexión en una vida definida por el servicio a otros y que ahora se redefinía por el compromiso consigo misma, y prometió en silencio que nunca más permitiría que su vida, sus recursos o su dignidad fueran comprometidos por la conveniencia o comodidad de alguien que no la honrara como igual, como mujer, como ser humano merecedor de respeto y autonomía, y al cerrar los ojos, sintiendo el suave ritmo de su propio corazón y la constante presencia de su propia agencia, Brenda entendió que había cruzado un umbral del que no habría vuelta atrás, un umbral hacia un capítulo de su vida definido no por la obligación sino por la elección, no por el agotamiento sino por la autopreservación, no por la invisibilidad sino por el pleno reconocimiento de su valor. Y mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por las cortinas, sintió una tranquila e inquebrantable certeza de que, finalmente había comenzado a vivir plenamente para sí misma. A la mañana siguiente, Brenda despertó en la pequeña habitación del motel sintiendo una calma que no conocía desde hacía años, el peso de la vida anterior que había dejado atrás aún presionando levemente su pecho, pero ahora atenuado por la innegable emoción de la autonomía, y al levantarse de la cama, estirarse y acercarse a la pequeña ventana, dejó que su mirada recorriera la tranquila carretera, el murmullo apagado del tráfico lejano y el canto de los pájaros formando un fondo sereno para un día que le pertenecía completamente, un día en el que ninguna demanda, ninguna expectativa ni manipulación sutil dictarían sus acciones ni drenarían su energía, y se permitió una pequeña sonrisa mientras se servía otra taza de café, más fuerte esta vez, llenando la habitación con el simple calor de sus propias elecciones, un contraste con los tibios compromisos del pasado, y mientras lo bebía lentamente, saboreando tanto el sabor como la libertad que simbolizaba, su mente se dirigió naturalmente a las cuestiones prácticas que la aguardaban, los pasos necesarios para desenredarse de la red de obligaciones y trabajo invisible que habían definido los últimos 3 años, y abrió su cuaderno, anotando metódicamente los primeros elementos que reclamaría, sus finanzas, su horario, y lo más importante, su paz mental. Y se dio cuenta de que aunque dejar la casa de Jeffrey y Janice había sido un acto emocional, también había sido estratégico, un paso deliberado hacia él. Restablecimiento de los límites que durante mucho tiempo habían sido erosionados por la conformidad asumida, y mientras tomaba nota sobre contactar al banco para detener pagos automáticos, verificar la cobertura de seguros y notificar a las compañías de servicios, sintió un sentido de control que casi había olvidado. Un control que había sido eclipsado por la coerción silenciosa de la obligación familiar disfrazada de necesidad, y comprendió que ese control no era egoísmo sino esencial, la base misma sobre la cual podía construir una vida que honrara sus décadas de trabajo, sacrificio y amor, una vida donde podía elegir dar sin temor a la explotación,
y al guardar su cuaderno de nuevo en la maleta, se permitió reflexionar sobre el viaje emocional que la había llevado hasta allí, el impacto acumulado de años dedicados a nutrir, proveer y facilitar el bienestar y éxito de otros mientras su propia presencia y contribuciones eran minimizadas, y reconoció la profunda tristeza que acompañaba el reconocimiento de que su amor y trabajo habían sido dados por sentados, pero esa tristeza se vio atenuada por un creciente orgullo por su valor, por su negativa a someterse a ultimátums, por la claridad con la que ahora veía su propio valor, y pensó en John, imaginándolo a su lado, asintiendo con aprobación, recordándole que los principios por los que habían vivido, el valor del trabajo duro, la independencia y la dignidad, seguían intactos dentro de ella, y sintió que su silenciosa fuerza fortalecía su resolución, una presencia invisible pero profundamente sentida, una guía para los pasos difíciles pero necesarios que estaba tomando, y al terminar su café, Brenda tomó la decisión deliberada de salir, de sentir el aire, de afirmarse en la realidad tangible de que esta mañana, este momento, le pertenecía completamente. Libre de intrusiones, libre de expectativas, libre del peso invisible de ser utilizada sin reconocimiento, y caminó hacia su auto, maleta en mano, cada paso deliberado y medido, una afirmación silenciosa de la vida que había recuperado, y al sentarse en el asiento del conductor, el camino frente a ella se extendía tanto literal como metafóricamente, un sendero inexplorado pero lleno de potencial, libre de las deudas, financieras, emocionales y relacionales, que había estado obligada a cargar por otros. Y al arrancar el motor e incorporarse a la carretera, el sentido de liberación se profundizó, una sensación reforzada por la conciencia de que cada milla que recorría la alejaba de la casa que nunca había sido verdaderamente suya y la acercaba a la autonomía que durante tanto tiempo se le había negado, y mientras el paisaje pasaba veloz, Brenda permitió que su mente explorara las posibilidades de lo que podría hacer a continuación, las personas con las que podría reconectarse, los lugares que podría explorar, los pequeños placeres que podría reclamar para sí misma, y comprendió que esto no era una retirada sino un comienzo, un paso consciente y deliberado hacia un capítulo definido por el respeto propio, la planificación cuidadosa y la vida intencional, y consideró las lecciones incrustadas en los últimos años de su vida, como la habían preparado para este momento, enseñándole el valor de los límites, la necesidad de la autopreservación y la profunda verdad de que el amor no exige sacrificar todo el propio futuro, y mientras conducía, pensó en los nietos, no con resentimiento sino con un afecto suave y constante. Entendiendo que su amor por ellos era distinto de la obligación de financiar cada aspecto de sus vidas, un amor que podía existir plenamente sin comprometer su propia seguridad o bienestar, y sintió una ligereza en el pecho que había estado ausente durante décadas, una flotabilidad nacida del reconocimiento de que los años de trabajo, cuidado y sacrificio habían construido una base lo suficientemente sólida para sustentar su independencia, y mientras pasaba por pequeños pueblos y caminos familiares, reflexionó sobre la noción de que el valor de la vida no se mide por cuanto se puede dar, sino por el equilibrio entre dar y preservar, entre amor y dignidad, y sintió una profunda gratitud por la claridad que había llegado, aunque dolorosa, aunque requiriera alejarse de lo familiar, porque en esa claridad residía la libertad. En esa libertad residía la elección, y en esa elección residía la promesa de una vida recuperada, una vida en la que Brenda podía despertar cada día y saber que cada acción, cada dólar, cada momento de su atención sería suyo para dirigir, sin coacción y presión, y al acercarse a un pequeño café junto a la carretera, decidió detenerse, no por hambre sino porque quería habitar plenamente este nuevo capítulo, tomar acciones deliberadas y medidas que afirmaran su autonomía, y al salir del auto, llevando su maleta al café, la sensación de control, paz y claridad la envolvió como un cálido y protector manto, un recordatorio tangible de que por primera vez en décadas, la vida de Brenda ya no estaba definida por las demandas o suposiciones de otros, sino por las decisiones deliberadas de una mujer que había aprendido, a través del dolor y la paciencia, la verdad esencial de que su valor, su seguridad y su dignidad eran suyos para proteger, y que lo haría sin compromisos. Brenda se sentó en el pequeño café, el murmullo de las conversaciones a su alrededor desvaneciéndose en un fondo tenue mientras bebía su café, sus dedos recorriendo lentamente el borde de la taza en un ritmo deliberado, cada movimiento una silenciosa afirmación de presencia, de control, del simple hecho de que finalmente actuaba por sí misma y para nadie más. Y al mirar por la ventana los autos que pasaban, algún peatón ocasional y los árboles que se mecían a lo largo del camino, se permitió un momento para reflexionar sobre el torbellino de las últimas semanas, la claridad repentina que había irrumpido en su vida cuando Jeffrey emitió su ultimátum, un momento que podría haberla quebrado, que podría haberla llevado a la desesperación o al arrepentimiento, pero que en cambio provocó una revolución silenciosa en su interior, un reconocimiento de que su vida, sus recursos, su propia existencia le pertenecían ante todo a ella, y al ver a una joven madre con 2 hijos pasar frente al vidrio, sus risas ligeras y despreocupadas, Brenda pensó en cómo se había volcado a criar a su propia familia, las largas noches, las madrugadas,
la meticulosa planificación de comidas, proyectos escolares, citas médicas y cumpleaños, todo mientras mantenía un hogar con amor y disciplina. Y sintió un orgullo atenuado por la agridulce realización de que esas mismas habilidades, una vez elogiadas y valoradas, habían sido sutilmente cooptadas por su hijo y no era hasta que su presencia se esperaba. Sus contribuciones pasaban desapercibidas y sus sacrificios eran dados por sentados, y reflexionó sobre la lentitud con la que ocurrió este cambio, casi imperceptible al principio, un cheque para las compras aquí, una factura pagada allá, un favor hecho en espíritu familiar, pero que gradualmente, de manera insidiosa, erosionó los límites que protegían su autonomía. Y la culminación de esa erosión fue la demanda tajante de Jeffrey, el momento que cristalizó todo lo que había sentido durante meses. Quizás años, y sin embargo, en lugar de sucumbir a la ira o la desesperación, respondió con una determinación serena, una resolución que incluso a ella misma la sorprendió, y esa resolución la acompañó durante el acto físico de empacar, salir y encontrar un lugar donde pudiera recuperar no solo sus pertenencias, sino su sentido de sí misma, su dignidad y su libertad, y mientras estaba allí sentada, Brenda comprendió que el café, simple y modesto, representaba más que una parada temporal, era un símbolo, una manifestación tangible de la vida que estaba eligiendo, una definida por decisiones deliberadas, límites personales y la recuperación de un espacio, tanto físico como emocional, que había estado ocupado durante mucho tiempo por la obligación, la culpa y el trabajo no correspondido. Y entendió que esta elección no se trataba solo de dinero o propiedades, sino de afirmar el derecho a existir plenamente y sin disculpas como persona independiente, honrando las décadas de esfuerzo que ella y John habían invertido en construir una vida de integridad, estabilidad y amor, sin permitir que ese legado fuera explotado para la conveniencia o el prestigio social de otros, y pensó en John a menudo en esos momentos, su fuerza silenciosa, sus principios inquebrantables, la forma en que le enseñó que una vida vivida con dignidad, honestidad y respeto propio era una vida que valía la pena proteger a toda costa, e imaginó su voz, tranquila pero firme, recordándole que los años que habían pasado ahorrando no eran solo para la supervivencia, sino para la preservación de la autonomía, la seguridad y la capacidad de elegir, y ahora comprendía cuán profundas resonaban esas lecciones, cuán cruciales eran para navegar el complejo terreno emocional de las relaciones familiares, y tomó otro sorbo de café, dejando que el calor la anclara, dejando que el simple acto de beber su propia bebida en paz se convirtiera en una meditación sobre la independencia, el autocuidado y la recuperación de la energía que con el tiempo le había sido silenciosamente arrebatada, y al colocar la taza de nuevo sobre la mesa, sintió que se formaba un plan, no un plan rígido con un resultado predeterminado, sino un marco flexible para los días, semanas y meses venideros, un mapa para reconstruir una vida que incluyera no solo seguridad y estabilidad, sino alegría, propósito y conexión, elegido según sus propios términos, con intención y cuidado, y consideró las formas en que podría reconectarse con amigos que se habían distanciado, retomar actividades que había abandonado durante décadas y quizás incluso explorar nuevas oportunidades que honraran sus habilidades, experiencia y pasiones, y sonrió suavemente al pensar que el futuro estaba abierto, sin reclamaciones ni presiones, un lienzo en blanco que podía pintar con los colores de su elección. Y al ver la luz del sol reflejarse en los bordes de la sencilla decoración del café, los pequeños jarrones con flores frescas, la ordenada disposición de las mesas, sintió una tranquila gratitud por lo ordinario, por lo cotidiano, que ahora adquiría un significado que había pasado por alto durante mucho tiempo, porque era suyo, intacto por expectativas o manipulaciones, y comprendió que reclamar la vida no era un acto dramático por sí solo sino una serie de elecciones deliberadas, pequeñas y consistentes, cada una reforzando el mensaje de que su presencia y sus recursos eran suyos, y que ya no permitiría que fueran cooptados por la culpa o la obligación disfrazada de amor familiar, y al ponerse de pie para irse, Brenda reunió sus cosas, colgó la maleta sobre su hombro y sintió un profundo sentido de empoderamiento, sabiendo que cada paso que diera desde ese café, cada decisión que tomara de ahora en adelante, estaría guiada por los principios que siempre había valorado: integridad, autonomía, dignidad y respeto propio, y salió al mundo con un renovado sentido de propósito, comprendiendo que si bien dejar la casa de su hijo y nuera había sido el catalizador, el verdadero trabajo de recuperar su vida estaba en curso, y que requería atención, valentía y afirmación constante de su propio valor, y Brenda se sintió lista, por primera vez en décadas, para abrazar plenamente una vida vivida en sus propios términos, una vida donde cada elección, cada límite y cada acción reflejara a la mujer que había sido, a la mujer que se había convertido y a la mujer que estaba determinada a permanecer, firme, inquebrantable y libre. Brenda regresó a la pequeña habitación del motel, cada paso sobre el estacionamiento de grava resonando con la finalización de su decisión, las ruedas de la maleta crujiendo contra las piedras como un tambor marcando el ritmo de su nueva independencia, y al abrir la puerta de la habitación 7, se detuvo lo suficiente para observar la sencillez del espacio. Las dos camas bien hechas,
La mesita de noche con su lámpara ligeramente torcida, las cortinas florales apagadas que se movían levemente. Con la brisa que entraba por la ventana agrietada, y por primera vez en años sintió un profundo sentido de propiedad, no de riqueza ni estatus, sino del derecho inalienable a existir en sus propios términos, a habitar un espacio donde sus necesidades, su comodidad y sus deseos eran primordiales, no secundarios a la conveniencia de otro. Y al colocar su maleta sobre la cama, se permitió una respiración profunda, llenando sus pulmones con un alivio casi embriagador, un raro momento de claridad. Intacto tras décadas de sacrificio, compromiso y silenciosa desaparición, y comenzó a desempacar metódicamente, sus dedos deteniéndose en la textura familiar de su ropa, el peso reconfortante de su Biblia, la fotografía gastada de John sonriéndole desde un muelle de pesca en verano. Y cada objeto que colocaba cuidadosamente en la pequeña cómoda y junto a la cama se convertía en un refuerzo tangible de su autonomía, una declaración de que estaba recuperando no solo pertenencias, sino la vida que representaban, las décadas de planificación cuidadosa, ahorro prudente y compromiso inquebrantable con la integridad, y pensó en cómo cada dólar de sus ahorros se había ganado con noches de trabajo equilibrando cuentas y madrugadas atendiendo llamadas de servicio, a través de sacrificios grandes y pequeños, a través de una vida construida no en la opulencia sino en la responsabilidad y el cuidado, y ahora, de pie en la quietud de la habitación, sintió que todo ese esfuerzo convergía en una verdad poderosa. Había ganado el derecho a decir no, a negarse a ser explotada y a vivir libre de las demandas no expresadas del derecho disfrazado de obligación familiar, y se permitió sentarse en el borde de la cama un momento, dejando que la magnitud de su decisión se asentara, reflexionando sobre los años que había dado voluntaria y generosamente, sin queja pero también sin reciprocidad ni reconocimiento, y comprendió que lo que más dolía no era la petición de dinero en sí, sino la suposición de que sus sacrificios eran un recurso permanente e interminable, algo que podía ser utilizado y agotado a voluntad, y la claridad profunda, casi amarga, de que había sido valorada menos por su presencia y más por su utilidad, por su capacidad de cubrir facturas, llenar listas de compras y gestionar necesidades del hogar sin cuestionar. Y sintió una oleada de ira mezclada con alivio, una emoción intensa y estabilizadora que era tanto reconocimiento de la injusticia pasada como liberación de ella, y se permitió una pequeña sonrisa al pensar en John, imaginando su mirada calma y firme, la suavidad de su voz recordándole que la vida que habían construido juntos, aunque modesta, había sido su fortaleza, un símbolo de perseverancia, respeto e independencia, y que esa fortaleza no podía ser desmantelada por la culpa, la coerción o el derecho, sin importar lo cerca que se sintiera de casa, y se hizo una nota mental de llamar al banco a primera hora de la mañana para asegurarse de que todos los pagos automáticos vinculados a su vida anterior fueran detenidos, para recuperar el control de sus finanzas y, por ende, recuperar el control de su tiempo, su energía y sus decisiones, y se permitió sentir la rara alegría de anticipar los próximos pasos, no como una obligación, sino como un acto de autodeterminación, como una afirmación de que su voz, sus límites y su autonomía estaban intactos, y al colocar sus cosas cuidadosamente en su lugar, consideró las implicaciones más amplias de su decisión, cómo repercutirían sus relaciones, cómo responderían Jeffrey y Janice, si alguna vez comprenderían la profundidad de lo que habían dado por sentado, pero sabía que sus reacciones ya no dictaban sus emociones, decisiones o autoestima, y pensó en los nietos con ternura, separados de la atención con sus padres, deseándoles lo mejor pero sin comprometer más su seguridad o tranquilidad por su conveniencia, y al recostarse en la cama, sintiendo que el colchón cedía bajo ella, el peso de 3 años de trabajo emocional levantándose lentamente, Brenda sintió una sensación desconocida pero estimulante de posibilidad, un reconocimiento de que su vida no solo era suya para proteger, sino suya para moldear, para llenarla de experiencias, alegrías y logros que reflejaran sus valores y deseos en lugar de las expectativas de otros, y se durmió con una certeza tranquila y profunda de que mañana sería diferente, que cada día subsiguiente sería un ejercicio de recuperación de su dignidad, afirmación de su autonomía y vida plena, sin disculpas y sin condiciones, una vida guiada no por obligaciones o culpa, sino por los principios de respeto, independencia y autoestima que ella y John habían inculcado con esfuerzo, amor y devoción compartidos. A la mañana siguiente, Brenda despertó con la luz suave filtrándose por las cortinas algo desgastadas, la habitación llena de una calma que no había experimentado en años, y al estirarse y sentarse al borde de la cama, la realización de lo que había hecho se asentó por completo. Se había elegido a sí misma, su seguridad, su dignidad y su paz, por encima de las demandas interminables de una familia que había comenzado a verla no como persona, sino como un recurso, y la claridad de esa elección le dio una fuerza desconocida, una certeza tranquila que nadie podía socavar, y se movió con propósito hacia la pequeña cocina de la habitación, colocando una tetera en la placa caliente y llenando una taza con agua, sus movimientos deliberados, sin prisa, cada uno recordándole que controlaba su mañana, su tiempo y sus decisiones, y mientras el agua se calentaba, abrió su cuaderno,
la primera página en blanco e invitante, y escribió una lista de prioridades, no tareas o mandados para otros, sino para ella misma, cosas que había descuidado, pasiones pospuestas y sueños que había guardado silenciosamente durante décadas mientras criaba a su familia, apoyaba a su esposo y mantenía la vida de los demás en orden, y se permitió escribir sin restricciones, nombrando lo que quería recuperar: sus finanzas, su tiempo, su espacio, sus amistades, sus hobbies e incluso los pequeños placeres que había postergado, como una tarde leyendo junto a la ventana, un paseo por el parque o simplemente una taza de té tranquila sin interrupciones. Y mientras anotaba estos elementos, Brenda sintió una mezcla de emoción y aprensión, reconociendo que recuperar su vida no sería fácil, que habría desafíos y momentos de duda, pero el impulso que sentía ahora, la pura excitación de dar sus primeros pasos hacia la independencia, era lo suficientemente poderoso para superar cualquier temor, y pensó nuevamente en Jon, imaginando sus ojos pacientes, sus manos firmes, el orgullo silencioso que siempre había mostrado por su fuerza y determinación, y se imaginó su voz animándola, recordándole que sus años de planificación cuidadosa, ahorro prudente y trabajo arduo habían sido para proteger momentos como este, momentos en los que podía mantenerse firme, reclamar su espacio y decir sin disculpas: esta vida es mía, y ese pensamiento le dio coraje, una confianza profunda que no había sentido desde su juventud, antes de la acumulación de responsabilidades, la lenta erosión de los límites y la invasión silenciosa del sentido de derecho en su familia, y sonrió, una sonrisa lenta y suave que surgía del núcleo de su ser, un reconocimiento de la mujer que había sido, la mujer en la que se había convertido y la mujer que estaba decidida a seguir siendo, resiliente, firme y sin disculpas, y cuando la tetera silbó, Brenda vertió el agua caliente en su taza, añadiendo una cucharada de café instantáneo, y la llevó a la pequeña mesa junto a la ventana, dejando que el aroma llenara sus sentidos. Respirando profundamente, permitiendo que el simple acto de preparar su propia mañana se convirtiera en una afirmación, un ritual tranquilo pero poderoso de posesión de sí misma, y mientras bebía, pensó en los pasos siguientes, las acciones necesarias para desenredarse de la red de obligaciones financieras en la que se había visto envuelta, las llamadas que debía hacer a su banco, las decisiones sobre qué pagos continuar y cuáles detener, y abordó cada tarea con cuidado meticuloso, reconociendo que estas acciones no eran solo administrativas, sino actos de liberación, cada llamada, cada ajuste reforzando el mensaje para sí misma y para el mundo de que ya no sería tratada como un recurso prescindible, que su autonomía era sagrada, y se permitió sentir orgullo por la minuciosidad con la que planeaba sus próximos movimientos, cada uno intencional, cada uno un bloque de construcción hacia la vida que estaba decidida a cultivar, una vida que honrara sus años de esfuerzo, su resiliencia y su compromiso de vivir con integridad y respeto propio, y al mirar por la ventana el mundo avanzar sin su participación inmediata, sintió una serenidad, un raro equilibrio en el que podía observar la vida sin ser arrastrada por obligaciones, juicios o expectativas, y resolvió que nutriría esta serenidad a diario, protegiéndola tan ferozmente como había protegido el bienestar de su familia durante décadas, y sintió una profunda gratitud por el espacio tranquilo que había reclamado, la libertad de pensar, planificar, respirar y actuar según sus propias necesidades, y Brenda comprendió que esta libertad, antes tomada por sentada, ahora era una responsabilidad sagrada, que honraría con intención, paciencia y valor, y al terminar su café, sintió los leves indicios de emoción por el futuro, una vida ya no dictada por las expectativas de otros, sino guiada por su propia sabiduría, valores y las lecciones perdurables que Jon le había transmitido, y supo que cada paso que diera a partir de este momento sería una afirmación de su derecho a vivir plenamente, independientemente y sin disculpas, abrazando la vida que había ganado, la autonomía que había luchado por recuperar y la dignidad que nadie podría arrebatarle. Brenda pasó la mañana en movimiento deliberado, desempacando sus pocas pertenencias con cuidado, cada objeto colocado en su nuevo lugar como si estuviera plantando banderas que marcaran su soberanía, y se detuvo sobre su Biblia, recorriendo con los dedos la cubierta de cuero gastado y las páginas dobladas, sintiendo la comodidad de su permanencia y la tranquila seguridad de que siempre había tenido una fuente de guía y fortaleza incluso cuando el mundo parecía decidido a disminuirla. Pensó en las décadas que ella y Jon habían dedicado a construir una vida íntegra, trabajando incansablemente para ahorrar cada dólar, planificar emergencias y crear una base que pudiera sostenerlos ante enfermedades, pérdidas o dificultades, y ahora esa base, el trabajo literal y figurado de sus manos, había sido amenazada por el propio hijo a quien habían educado con esos mismos valores, y el dolor de la traición le punzó con fuerza, aunque reconocía que también era una bendición, un momento que dejaba ver claramente los límites que había descuidado y el coraje que necesitaba reclamar. Se permitió sentir toda la gama de emociones, desde la tristeza silenciosa por la brecha entre quien había sido Jeffrey y en quien se había convertido, hasta la ira por la suposición de que sus sacrificios eran un recurso permanente, pasando por el alivio liberador y estimulante que surgía de tomar finalmente decisiones decisivas para sí misma.
y se maravilló ante la extraña claridad que a menudo acompaña al dolor, comprendiendo que el ultimátum, que inicialmente había parecido una herida, en realidad se había convertido en una puerta, un umbral hacia una vida donde podría definir su propio valor sin necesitar validación de quienes no lo habían reconocido. Mientras doblaba la ropa y la colocaba en los cajones, reflexionó sobre el trabajo invisible que había realizado durante años, los innumerables actos de cuidado, desde cocinar hasta cubrir cuentas, asistir a eventos escolares y llenar vacíos que nadie más notaría, y como todos esos actos, aunque dados libremente, habían creado gradualmente una expectativa, un contrato silencioso de que siempre pondría las necesidades de los demás antes que las propias. El reconocimiento de ese desequilibrio la llenó de pesar y resolución, pesar por el tiempo y la energía perdidos, y resolución de no permitir nunca más que la disminuyeran o se aprovecharan de ella. Brenda sonrió suavemente al recordar a John, sus manos ásperas por décadas de trabajo honesto, su voz firme al recordarle que sus vidas se habían construido sobre la autosuficiencia, el esfuerzo y la planificación prudente, y comprendió que la había preparado para este momento de manera sutil pero profunda. Sus décadas juntos habían inculcado no solo disciplina y previsión, sino coraje, resiliencia y la certeza de que la dignidad no es negociable. Sintió el peso de esa sabiduría asentarse sobre ella como un manto protector, estabilizándola, empoderándola y dándole la confianza para enfrentar lo que viniera. Al colocar la Biblia y la fotografía de John sobre la pequeña mesita de noche, visualizó la vida que le esperaba, una donde ella estaba al mando de sus decisiones, finanzas, tiempo y energía, e imaginó los placeres simples que podría perseguir sin culpa ni expectativas: caminatas al sol, visitas a la biblioteca que tanto amaba, cartas a amigas con quienes había perdido contacto, tardes tranquilas leyendo o escribiendo, y comprendió que la libertad, durante tanto tiempo negada, ahora era completamente suya, un tesoro que nadie podría arrebatarle. Hizo una nota mental para llamar a su banco, para desenredarse de las obligaciones financieras que habían ido infiltrándose en su vida bajo el pretexto de necesidad familiar, y entendió que esas llamadas serían actos de reivindicación, cada número marcado un recordatorio de su derecho a controlar sus recursos, su futuro y su bienestar. Imaginó a Jeffrey y Janice, todavía ajenos a la permanencia de su decisión, y no sintió ni ira ni miedo, solo la satisfacción tranquila de saber que había establecido sus límites con claridad, irrevocablemente y con dignidad. Brenda reconoció que el proceso de recuperar su vida requeriría paciencia y atención, que necesitaría navegar conversaciones, posibles repercusiones y sus propias dudas, pero también comprendió que estaba preparada para el camino, fortalecida por años de resiliencia, por las enseñanzas de John y por el profundo e inquebrantable conocimiento de su propio valor. Mientras se reclinaba en la pequeña silla, tomando un sorbo de café caliente que era enteramente suyo para disfrutar, sintió una oleada de gratitud por la claridad inesperada que había surgido de un enfrentamiento doloroso. Un enfrentamiento que reveló tanto los límites de la comprensión de su familia como la capacidad ilimitada que ella tenía para protegerse a sí misma y su futuro. Se permitió una sonrisa silenciosa y triunfante, consciente de que ese día marcaba el inicio de un nuevo capítulo, uno donde no solo sobrevivía, sino que elegía, moldeaba y abrazaba una vida definida por autonomía, respeto y la libertad de vivir plenamente según sus propios términos, y comprendió que, aunque el camino por delante podría tener desafíos, cada paso sería un acto deliberado de autorrespeto, un testimonio de la vida que ella y John habían construido, y una declaración vívida de que Brenda Shepard, a sus 72 años, no era una espectadora pasiva de su destino, sino la arquitecta de sus años restantes, una mujer resuelta, empoderada y finalmente libre para vivir la vida que merecía. Brenda pasó los días siguientes acomodándose en la pequeña habitación del motel con un sentido de propósito y calma que no había sentido en décadas, cada movimiento deliberado, cada decisión reflejando la independencia que le había negado durante tanto tiempo, y se encontró reorganizando el espacio, no por apariencia, sino para crear un ambiente que reflejara su propio ritmo y necesidades, colocando su Biblia en la mesita de noche, su foto de John cuidadosamente a su lado, doblando su ropa en la cómoda y reservando un pequeño rincón para escribir y planificar, un espacio sagrado donde pudiera pensar, reflexionar y soñar sin interrupciones ni expectativas, y cada acto, aunque aparentemente pequeño, reforzaba su autonomía, recordándole que ya no estaba atada a las obligaciones invisibles ni a la coerción silenciosa que había soportado. Y al desempacar los últimos objetos de su maleta, sintió una mezcla de alivio, tristeza y determinación, duelo por los años dedicados enteramente a los demás, alivio por la libertad que ahora reclamaba y determinación para protegerla y valorarla con fuerza, considerando los pasos necesarios para recuperar plenamente su vida, incluyendo contactar al banco para detener pagos automáticos que silenciosamente habían canalizado su dinero al hogar de su hijo, revisar sus cuentas para asegurar que sus ahorros permanecieran intactos y planear pequeños gustos personales que había postergado, como asistir a una clase de arte local que siempre le había interesado,
visitar la biblioteca que amaba en su juventud y pasar largas tardes caminando en la naturaleza sin sentir culpa por dedicarse tiempo a sí misma, y mientras organizaba estos pensamientos, Brenda reflexionó sobre las lecciones más profundas aprendidas del enfrentamiento con su hijo y nuera, comprendiendo que el amor y la obligación, aunque entrelazados, nunca deben borrar el sentido del yo ni violar los límites que preservan la dignidad, y se dio cuenta de que la verdadera generosidad proviene de la elección, no de la coerción, y que sus años de entrega habían sido genuinos, pero la expectativa de continuar indefinidamente sin reconocimiento ni reciprocidad había cruzado una línea que ya no estaba dispuesta a tolerar, permitiéndose sentir un orgullo silencioso al reconocer que finalmente había abrazado el coraje de actuar en consonancia con sus valores, honrarse a sí misma de la misma manera que había honrado a su familia durante décadas, y al acercarse la noche, Brenda salió, respirando profundamente el aire fresco, caminando lentamente por la calle tranquila, sintiendo el peso de la libertad en cada paso, y la simplicidad del acto era profunda, caminar sin expectativas, sin instrucciones, sin ser necesaria para nadie por un momento. Y comprendió que recuperar la vida a menudo no se trata de gestos grandiosos, sino de elecciones consistentes y deliberadas para honrar las propias necesidades e integridad, y al regresar a su habitación, se sentó en la pequeña mesa con su cuaderno y comenzó a escribir un plan para las próximas semanas, detallando los pasos para desvincularse de sus obligaciones anteriores, estrategias de autocuidado y pequeñas aventuras para redescubrir la alegría y el propósito, y cada línea escrita fortalecía su resolución, una afirmación concreta de que ya no vivía para los demás, sino para sí misma, y el acto de escribir se convirtió en terapéutico y empoderador, permitiéndole imaginar una vida de autonomía, respeto y felicidad deliberada, reflexionando sobre el pasado sin amargura, reconociendo el amor hacia sus nietos y la lealtad mostrada a su familia, al mismo tiempo que reconocía la necesidad de separar su identidad de los roles que la habían consumido durante tanto tiempo, resolviendo continuar esa reflexión, no como retirada de responsabilidades, sino como compromiso de vivir plenamente, éticamente e independientemente, sintiendo una profunda gratitud por la claridad que el enfrentamiento había traído. Un despertar doloroso pero necesario a la realidad de que los límites no son traiciones sino protecciones, y que mantenerse firme es un acto de valor y respeto propio, y al caer la noche, preparó una taza de té, se acomodó en la silla junto a la ventana y dejó que el silencio de su propio espacio la envolviera, apreciando por primera vez en años la ausencia de demandas constantes, la capacidad de elegir su propio horario y la simple alegría de rendir cuentas únicamente a sí misma, sintiendo una profunda conexión con las décadas de su vida dedicadas a construir seguridad, amor e integridad, comprendiendo que las lecciones de John, el valor del trabajo duro, la prudencia y la independencia, no eran solo principios financieros sino planos para vivir con dignidad y resiliencia, entendiendo que la libertad que ahora reclamaba era tanto su recompensa como su derecho. Y con cada momento que pasaba, Brenda sentía fortalecerse su resolución, creciendo en su pecho la certeza de que el resto de su vida estaría definido por la elección, el respeto y el reconocimiento inquebrantable de su propio valor, permitiéndose una sonrisa silenciosa y triunfante, sabiendo que por primera vez en décadas era verdaderamente libre, y que esa libertad, una vez realizada, guiaría cada decisión, cada interacción y cada desafío que enfrentara desde ese día en adelante. A la mañana siguiente, Brenda se despertó temprano sintiendo una ligereza que no había experimentado en años, un sentido de autonomía que recorría todo su cuerpo, y se sentó junto a la pequeña ventana del motel, tomando una taza de café que era completamente suya, caliente y sin prisa, y mientras miraba la calle tranquila, comenzó a planear sus primeros pasos para establecer una vida que le perteneciera únicamente a ella, libre de las demandas constantes, expectativas y coerción silenciosa de su hijo y su nuera, permitiéndose recordar los años que dedicó a criar a Jeffrey y apoyarlo en todo, desde las noches sin dormir cuidándolo de niño hasta las innumerables horas invertidas en su educación, bienestar y felicidad, reconociendo ahora que esa devoción había sido explotada y tomada por sentada, y aunque dolorosa, la realización encendió un fuego constante de determinación en su interior, una resolución de reclamar tanto su tiempo como su dignidad, comenzando a planear los pasos prácticos necesarios, como contactar al banco para detener los pagos automáticos que había cubierto durante años, revisar cuidadosamente sus cuentas para asegurar que sus ahorros permanecieran intactos, y hacer una lista de necesidades y deseos inmediatos, actos simples que representaban la restauración de su agencia y el restablecimiento de sus límites, anotando citas postergadas, lugares que quería visitar, cartas que necesitaba enviar y pequeños gustos que se había negado en nombre de ayudar a otros, y cada elemento de la lista reforzaba su autonomía y el entendimiento de que su vida era para moldearla a ella, no para que otros la controlaran, y mientras se vestía y se preparaba para el día, reflexionó sobre las sutiles formas en que su antiguo hogar había erosionado su independencia, la constante suposición de que su presencia equivalía a disponibilidad, su tiempo y recursos consumidos sin reconocimiento ni gratitud, sintiendo una ira tranquila pero intensa ante la injusticia
equilibrada por la claridad de que ahora tenía el poder de reclamar lo que le pertenecía, resolviendo actuar con intención deliberada, no impulsiva, con la firmeza y principios que John le había inculcado a través de toda una vida de administración cuidadosa, trabajo duro y enseñanza constante de que el respeto propio y la responsabilidad van de la mano. Recordando las lecciones financieras, los rituales diarios de ahorro, presupuestación y planificación que les permitieron vivir con seguridad, comodidad y dignidad a pesar de medios limitados, comprendiendo que esos años de manejo cuidadoso eran más que números en una cuenta, eran la encarnación de resiliencia, previsión y amor, formando el núcleo de su fortaleza, la base inquebrantable sobre la que ahora se erguía, lista para vivir plenamente bajo sus propios términos, libre de culpa, obligación o manipulación, y mientras caminaba por el pequeño estacionamiento hacia el comedor que había descubierto el día anterior, notó cómo sus pasos eran deliberados, sin prisa y completamente suyos, cada movimiento una afirmación de independencia, cada respiración una reclamación de espacio y libertad personal, y al sentarse en la cabina, ordenar el desayuno sin vacilación y observar a la camarera moverse con eficiencia alegre, sintió la simple alegría de ser atendida como persona y no como recurso. El deleite silencioso de ordenar sin interrupciones, el lujo del tiempo no reclamado por otros, y mientras comía, permitió que su mente se enfocara a los asuntos prácticos que tenía por delante, desvinculándose de lazos financieros, llamando a las compañías de servicios, revisando cuidadosamente cada deducción automática que había desviado silenciosamente su dinero, comprendiendo que estas tareas, aunque mundanas, eran actos de liberación, reclamando no solo dólares sino dignidad. Cada llamada una declaración de que su vida y recursos ya no estaban a merced del derecho de otros, permitiéndose reconocer el peso emocional de este proceso, el duelo por lo perdido, la decepción por la traición de Jeffrey, la realización de años de entrega más allá de lo saludable, todo equilibrado por la claridad y empoderamiento que viene con la acción, escribiendo en su cuaderno un plan detallado, organizando pasos, asignando prioridades y anotando pequeñas recompensas para sí misma. Un ritual que combinaba practicidad con cuidado emocional, asegurando que cada acto de recuperación fuera acompañado por el reconocimiento de su fuerza y persistencia, y al terminar, cerró el cuaderno sintiendo una sensación de cumplimiento, no como un fin sino como un punto de partida, un primer paso concreto hacia una vida gobernada por elección, respeto propio y el silencioso e inquebrantable poder de la agencia personal, y mientras bebía el último sorbo de su café, se permitió sonreír, reconociendo que el camino por delante, aunque requería diligencia y valentía, era uno que podía navegar con integridad y gracia, sabiendo que Brenda Shepard, a los 72 años, había finalmente reclamado su vida, su libertad y su derecho a existir bajo sus propios términos, y que cada decisión que tomara de ahora en adelante reforzaría los límites que había establecido. La dignidad que había luchado por proteger y la profunda y firme comprensión de que siempre había sido y seguiría siendo la dueña de su propio destino. Brenda pasó el resto de la mañana en tranquila contemplación, sentada en la pequeña mesa de su habitación de motel, con el cuaderno abierto y el bolígrafo en la mano, reflexionando sobre la intrincada red de emociones que la habían llevado a este momento, dándose cuenta de que la confrontación con Jeffrey y Janice era más que una disputa por dinero. Era un catalizador que revelaba la erosión de sus límites, la gradual invasión de su identidad y la silenciosa expectativa de que continuara sacrificándose por la conveniencia de otros, y mientras escribía, recordaba los incontables días en que había dado su tiempo, su energía y sus finanzas sin quejarse, cada recuerdo una mezcla de amor y frustración, la alegría de cuidar a sus nietos mezclada con el resentimiento silencioso de ser tomada por sentada, permitiéndose sentir cada emoción plenamente, sin reprimir ni exagerar, reconociendo el dolor de la invisibilidad junto con la satisfacción de haber construido una vida segura para ella y su familia, y en esa claridad, Brenda comenzó a idear un plan estructurado para recuperar no solo sus finanzas sino su paz mental, enumerando pasos concretos que incluían contactar a su banco para detener pagos automáticos que habían financiado silenciosamente el hogar de su hijo, revisar sus cuentas para asegurar que sus décadas de ahorro cuidadoso permanecieran intactas y establecer límites personales que previnieran una mayor explotación, detallando rutinas pequeñas pero significativas que restauraran su autonomía, como preparar sus comidas según su propio horario, caminar en el parque sin interrupciones, dedicar tiempo a leer y escribir en su diario y explorar pasatiempos e intereses que había postergado por años, todas acciones deliberadas que significaban propiedad sobre su vida y decisiones. Reflexionando sobre el impacto psicológico de años, subordinando sus necesidades a las expectativas familiares, la habitual postergación de sus deseos y la silenciosa frustración acumulada que había sido interpretada como altruismo, comprendiendo que su generosidad había sido genuina pero que su aquiescencia había sido explotada, y reconocer esta verdad le trajo una mezcla de tristeza y empoderamiento. Tristeza por los años perdidos en los que se sintió invisible y empoderamiento por la certeza de que ahora podía vivir deliberadamente, sin compromisos y sin miedo al juicio, y se detuvo un momento a considerar las implicaciones más amplias de su decisión.
Entendiendo que el acto de irse no solo había restaurado su libertad, sino que también había redefinido su relación con su hijo y su nuera, no como un distanciamiento punitivo, sino como una recalibración necesaria, una lección de respeto, límites y comprensión de que el amor no puede prosperar donde existe el derecho adquirido y la coerción. Y Brenda pensó en sus nietos con ternura, permitiéndose separar su afecto por ellos de las dinámicas tóxicas surgidas con sus padres, reconociendo que podía amar sin habilitar, cuidar sin ser consumida y dar sin sacrificar su propia seguridad, y mientras el sol de la mañana se filtraba por las cortinas del motel, sintió una profunda gratitud por la claridad que la adversidad le había brindado, una rara oportunidad de reflexionar, reevaluar y recuperar. Comprometiéndose a honrar esa claridad a través de acciones intencionales y conscientes, cada elección reforzando la autonomía que había recuperado, cada decisión una afirmación de su derecho a vivir bajo sus propios términos, y al cerrar su cuaderno, experimentó una profunda sensación de paz, no la comodidad fugaz de un alivio temporal, sino la paz constante y duradera que proviene de vivir con integridad, claridad y respeto por sí misma, resolviendo que, de ahora en adelante, su vida estaría definida por estos principios. Abrazando las lecciones del pasado mientras se negaba a ser limitada por los patrones que antes gobernaban su existencia, y Brenda sintió una tranquila emoción por los días venideros, sabiendo que la libertad que había reclamado no era solo una victoria personal sino un testimonio de toda una vida de resiliencia, administración cuidadosa y amor inquebrantable por sí misma y por aquellos a quienes elegía cuidar, y en ese momento, sentada en la pequeña mesa, cuaderno cerrado, café terminado, comprendió con una claridad que resonaba profundamente en su corazón que finalmente era libre para vivir plenamente, independientemente y de manera auténtica, liberada de las demandas de otros, empoderada para perseguir la alegría, la seguridad y la dignidad, y lista para abrazar los desafíos y bendiciones que el futuro pudiera traer con valentía, gracia y la certeza de que su vida, al fin, le pertenecía por completo. Brenda decidió que el siguiente paso era crear un plan financiero que consolidara la independencia que acababa de recuperar, y pasó la tarde revisando meticulosamente cada cuenta, inversión y póliza de seguro que ella y John habían mantenido durante décadas, tomando notas cuidadosas en su cuaderno y calculando lo que necesitaría para cubrir gastos de vida, emergencias y pequeños caprichos que durante mucho tiempo se había negado, y con cada cálculo, un sentido de empoderamiento crecía dentro de ella, como si cada número de la página fuera un ladrillo en los cimientos de su nueva vida, reconociendo que esta gestión cuidadosa y deliberada no solo se trataba de dinero, sino de recuperar el control sobre sus decisiones, su libertad y su tranquilidad, considerando el impacto emocional de años financiando en silencio el hogar de su hijo, el resentimiento acumulado con cada factura pagada, cada compra de supermercado, cada cuota escolar cubierta, todo hecho sin reconocimiento ni gratitud, y ahora, al revisar sus finanzas de manera independiente, sentía alivio y validación, comprendiendo que los sacrificios realizados eran suyos para honrar, y que la autonomía que ahora reclamaba era la recompensa que siempre le había correspondido, y pensó en las conversaciones que tendría con su banco, preparándose para afirmar su independencia con firmeza pero respeto, asegurando que cada pago automático vinculado al hogar de su hijo y nuera se detuviera, y que sus cuentas reflejaran primero sus prioridades, no las de ellos, recordándose que esto no era egoísmo, sino un acto necesario de autoprotección, un paso para garantizar que la vida que había construido con John continuara brindando seguridad, dignidad y paz en sus años posteriores, y mientras planeaba, también consideró sus necesidades emocionales, comprendiendo que la independencia abarcaba más allá de lo financiero, incluyendo su vida social, rutinas diarias y satisfacción personal, tomando notas para reconectar con amigos distanciados, participar en actividades comunitarias que había disfrutado, viajar a lugares que había soñado visitar y dedicar tiempo a pasatiempos y actividades que nutrieran su creatividad y espíritu, actos que reforzaban la comprensión de que su vida era suya para dirigir, y cada decisión, por pequeña que fuera, era una declaración de autonomía, una recuperación del yo y una reafirmación de los valores que John le había inculcado durante décadas de matrimonio, diligencia, prudencia y vivir con integridad, y al finalizar su planificación, sintió un profundo sentido de claridad y propósito, comprendiendo que no solo reaccionaba ante las demandas de Jeffrey y Janice, sino que estaba moldeando proactivamente una vida que se alineaba con sus principios y necesidades, encontrando en esa claridad una fuerza casi olvidada, una confianza constante de que podría enfrentar cualquier desafío con determinación, compasión y sabiduría, reflexionando sobre los patrones de su pasado, la gradual erosión de sus límites y la manera en que se había permitido ser consumida por las expectativas de otros, y ahora, equipada con claridad y acción, estaba preparada para restablecer esos límites con firmeza, con amabilidad pero sin comprometerse, permitiéndose imaginar las próximas semanas y meses desarrollándose con intención, cada día estructurado en torno a sus necesidades, elecciones y deseos, viéndose respondiendo solo a sí misma, sintiendo como el peso de años de servicio no reconocido se
Levantaba de sus hombros, reemplazado por el peso constante y satisfactorio de la autodeterminación, y al acercarse la noche, se paró junto a la ventana de su habitación de motel, cuaderno en mano, sintiendo los contornos de un futuro que había diseñado, un futuro que prometía autonomía, seguridad y dignidad, y susurró suavemente para sí misma, un voto y un recordatorio, que nunca volvería a renunciar a su libertad ni permitiría que la disminuyeran, que cada decisión futura reforzaría los principios de independencia, respeto y cuidado personal, y que viviría plenamente, sin disculpas, con el poder silencioso que proviene de haber enfrentado la traición, establecido límites y reclamado su vida como propia, y al colocar su cuaderno sobre la mesa y prepararse para dormir, Brenda sintió una profunda y constante sensación de paz. No la frágil comodidad de un alivio temporal, sino la serenidad profunda y duradera que surge de actuar en alineación con sus valores, y sabía, sin duda, que el camino por delante, aunque requiriera coraje y disciplina, era completamente suyo para recorrer, y estaba lista para enfrentarlo con gracia, resiliencia y la convicción inquebrantable de que su vida, ganada con esfuerzo y apreciada, le pertenecía únicamente a ella. A la mañana siguiente, Brenda despertó con un renovado sentido de propósito, sintiendo que la pequeña habitación del motel a su alrededor ya no era un refugio temporal, sino el primer paso para reclamar su vida, y comenzó su día metódicamente, revisando lo que había traído consigo. La maleta cuidadosamente empacada la noche anterior simbolizando tanto su pasado como su futuro, cada objeto elegido con cuidado como un recordatorio tangible de la vida que había construido con John y de los valores que compartieron, reflexionando sobre las lecciones que la adversidad le había impuesto, la silenciosa realización de que la generosidad sin límites podía ser explotada, que el amor expresado sin reciprocidad podía ser dado por sentado, y que una vida de altruismo, aunque noble, necesitaba equilibrarse con la autopreservación. Reconociendo que este camino de afirmar su independencia no se trataba solo de finanzas o espacio físico, sino de recuperar su identidad, la esencia de quien era Brenda Shepherd más allá de los roles de madre, abuela o cuidadora, permitiéndose sentir plenamente el peso de sus emociones, alivio, tristeza, ira, orgullo y esperanza entremezclados, cada sensación un testimonio de la profundidad de su experiencia, y con esa conciencia formuló un plan para el día, comenzando con pasos concretos para asegurar su autonomía financiera, contactando a su banco para detener pagos automáticos, revisando estados de cuenta para asegurar que los fondos reflejaran sus prioridades y planificando su presupuesto de manera que respetara tanto sus necesidades presentes como su seguridad futura, y mientras estas tareas ocupaban su mente, también dedicó tiempo a la recuperación emocional, escribiendo en su diario reflexiones sobre los años dedicados a servir a otros a expensas de su propio bienestar, examinando patrones de comportamiento que habían permitido que la aprovecharan e identificando maneras de mantener límites saludables en el futuro, y al escribir. Brenda reconoció que parte de reclamar su vida implicaba nutrir conexiones que elevaran su espíritu, reconectando con amigos que valoraban su presencia, contactando vecinos y grupos comunitarios, y planificando pequeñas excursiones a lugares que había querido visitar pero pospuesto por obligaciones familiares. Cada acción reforzando la noción de que su vida era suya para dirigir y que merecía alegría, realización y reconocimiento, permitiéndose soñar con la existencia diaria que deseaba. Estructurada según sus propios ritmos, elecciones y deseos, no dictada por las expectativas o necesidades de otros, imaginando mañanas con un desayuno tranquilo, tardes dedicadas a leer, escribir o explorar nuevos intereses, y noches de reflexión silenciosa o interacción social según sus términos, todo representando una vida intencionalmente creada para su propia satisfacción y paz, encontrando en esa visión tanto inspiración como seguridad, comprendiendo que aunque el camino por delante requeriría valor, disciplina y determinación, también prometía autonomía, dignidad y respeto propio, sintiendo un profundo sentido de empoderamiento al darse cuenta de que podía crear una vida significativa y autodirigida, libre de la coerción y el derecho que habían ensombrecido sus experiencias anteriores. Y Brenda se permitió reconocer la complejidad de sus emociones, el dolor por los años en que había sido invisible, la persistente traición de quienes amaba y la alegría de recuperar su poder, entendiendo que todos estos sentimientos eran válidos y necesarios para su proceso de sanación, y con una respiración profunda y constante, se comprometió a avanzar con intención, permitiéndose abrazar el futuro desconocido con confianza y resolución, sabiendo que cada decisión reforzaría su autonomía y honraría los principios de independencia, prudencia e integridad que ella y John habían vivido, y al dejar su pluma, sintió claridad, determinación y una paz profunda, aquella que solo surge al comprender plenamente el propio valor, afirmar los límites y elegir vivir en alineación con los propios valores, sabiendo que este momento marcaba el verdadero inicio de su nuevo capítulo, un capítulo definido por el valor, el respeto propio y el compromiso inquebrantable de vivir una vida auténtica, sin disculpas y completamente suya. Brenda pasó los días siguientes adaptándose a su nueva rutina, cada mañana un paso deliberado hacia la recuperación de la vida que durante tanto tiempo había estado eclipsada por las demandas de los demás,
y disfrutaba de la simplicidad y la autonomía que conllevaba tomar cada decisión por sí misma, desde qué comer y a qué hora levantarse, hasta cómo ocupar su tiempo y a dónde ir, y con cada elección sentía como las cadenas invisibles de la obligación y la culpa se aflojaban, reemplazadas por un profundo sentido de libertad y empoderamiento, y comenzó a reconectarse con viejas amistades que había perdido con los años, contactando vecinos e incluso uniéndose a un club de lectura local, disfrutando de conversaciones respetuosas, enriquecedoras y afirmativas. Un contraste marcado con los intercambios unilaterales que había soportado bajo el techo de Jeffrey y Janice, y cada interacción reforzaba su comprensión de que ya no estaba definida únicamente por su rol de cuidadora o proveedora de otros, sino como una mujer con voz propia, deseos y límites, permitiéndose sentir plenamente el peso de esa realización, reconociendo tanto el dolor de los años perdidos como la excitación de la autonomía recién adquirida, y conforme los días se convirtieron en semanas, Brenda también se enfocó en sus pasiones personales, retomando hobbies que había abandonado, explorando actividades creativas como la pintura y la escritura, y realizando pequeñas excursiones a pueblos cercanos y senderos naturales, sumergiéndose en experiencias que nutrían su mente, cuerpo y alma, y con cada actividad sentía un sentido de plenitud que había estado ausente en su vida anterior, una plenitud que surgía de honrar sus necesidades y deseos sin disculpas, reflexionando sobre su relación con Jeffrey, reconociendo la complejidad de emociones implicadas, decepción, dolor y un sentimiento de traición, pero matizadas con amor y la esperanza de que algún día comprendiera la profundidad de su sacrificio y la necesidad de sus límites, aceptando que algunas lecciones solo se aprenden con la experiencia, y aunque deseaba que él hubiera elegido de otra manera, comprendió que ahora sus propias decisiones definían la calidad de su vida, no las de ellos, y en esa aceptación encontró paz. Un entendimiento silencioso pero firme de que su valor no dependía de la aprobación y de las demandas de otros, fortaleció su independencia financiera, asegurando que sus ahorros y recursos estuvieran completamente bajo su control, un símbolo tangible de la vida que había luchado por preservar, y planificó cuidadosamente el futuro, sabiendo que la seguridad no era solo dinero, sino la capacidad de tomar decisiones por sí misma, permitiéndose soñar nuevamente, imaginando planes a largo plazo de viajes, enriquecimiento personal y experiencias que le brindaran alegría, sin la carga de servir o proveer para quienes no respetaban su autonomía, y reflexionó sobre John, la vida que habían construido juntos y los valores que compartieron, honestidad, integridad, trabajo duro y respeto propio, sintiendo su presencia guiándola, como si su voz tranquila le asegurara que estaba viviendo según los principios que ambos apreciaban, y se permitió gratitud, no solo por la seguridad material que él ayudó a crear, sino por las lecciones sobre resiliencia, dignidad y la importancia de mantenerse firme por sí misma, y al acomodarse en su nuevo espacio, tomando su café matutino sin interrupciones, comprendió que la libertad no era simplemente la ausencia de demandas, sino la presencia de autodeterminación, y que la paz no era un alivio temporal, sino el resultado de límites ganados con esfuerzo y el valor de honrarlos, y con esa comprensión Brenda sintió un profundo y duradero sentido de realización, una armonía entre sus sacrificios pasados y sus decisiones presentes, sabiendo que aunque el camino había sido doloroso, la había conducido a una vida rica en respeto propio, autonomía y fortaleza interior, y con ese entendimiento cerró el capítulo del pasado con compasión, perdón cuando fue posible y resolución firme, anticipando el siguiente capítulo, segura de que lo viviría plenamente a su manera, abrazando cada momento con dignidad, gracia y la firme certeza de que su vida, tras décadas de dedicación a otros, finalmente le pertenecía por completo, sin disculpas y de manera hermosa, tal como siempre mereció.